Creo que este primer encuentro de construcción en Bucaramanga sirve para desarrollar unos puntos que aún, digamos, están en construcción. Desde el año pasado, que tuvimos una etapa de movilización tan fuerte y tan profunda, con el acompañamiento de tantos sectores, creo que el esfuerzo que se viene haciendo ya de parte de muchos sectores, de muchas universidades y de muchas regiones alrededor de este tema, va acompañando esa metodología que se propuso. Digamos que a partir de la construcción que se está realizando es que podremos nosotros cumplirle al país con lo que en el periodo de movilización del año pasado estuvimos estableciendo. Los debates que se dieron, estos temas que vamos a tocar hoy, pues ya se han tratado bastante bien. Creo que en esto hay una suficiencia de insumos, de elementos que ya se han agitado, que ya se han profundizado, pero es necesario retomarlos y reorientar las discusiones que se han venido dando. El tema que me corresponde, el de financiación, es un tema bastante álgido. Creo que es un tema que es el punto cardinal de la existencia misma de la Universidad Pública Colombiana. Partiendo de este elemento de la financiación es que se puede desarrollar o no los objetivos misionales de la universidad. Si no hay recursos suficientes, la universidad debe entregar parte de sus activos, parte de sus instalaciones, parte de su planta docente, parte de su planta física al sector privado y por lo tanto se privatiza. La desfinanciación que le ha impuesto el Estado colombiano a la Universidad Pública Colombiana ha implicado que ésta le ceda cada vez más espacios al sector privado para que se la tome. La Universidad Nacional de Colombia tiene escenarios deportivos, todos sus escenarios deportivos entregados en concesión en sedes como Medellín. En sedes como Manizales todo el bono alimentario lo está prestando el sector privado. En sedes como Bogotá, pues el teatro más grande de la universidad está entregado en tu boleta en concesión porque no hay recursos suficientes. Y eso parte de un esfuerzo sistemático del Estado colombiano de desentender su compromiso de la educación superior. Para entender este debate, considero hay dos elementos que son claves. El primero es qué modelo de desarrollo se ha impuesto en Colombia. Ese modelo de desarrollo que está priorizando unos sectores sobre otros y que está despojando a la universidad pública de su carácter público como tal y de su financiación. Y el segundo aspecto para entender cuál es la orientación de la universidad pública es qué tipo de financiación se le está determinando. Es decir, cuál es la orientación que lleva los recursos adicionales que se le entregan a la universidad. Si esos recursos se entregan vía terceros o se entregan directamente a la base presupuestal. Si esos recursos se asignan con indicadores de desempeño o se le entregan a las universidades sobre la base de los requerimientos en infraestructura física o planta profesoral. Ese es el debate y me voy a detener en el primer punto. ¿Cuál es el modelo de país que tenemos? Colombia en 20 años de neoliberalismo ha tenido profundamente una serie de cambios estructurales que pueden denotar cuál es el esfuerzo del gobierno nacional en este aspecto. En 1989 Colombia producía el 90% de su requerimiento o de su demanda en alimentos. Hoy actualmente importamos el 100% de la cebada, importamos el 95% del trigo, importamos el 75% del maíz, estamos importando el 50% de la soya, el 90% del sorgo y el 35% del frijol. Todos los garbanzos y todas las lentejas que se comen en Colombia son importadas. Igualmente en 1992 éramos el primer productor del café y hoy estamos importando solamente la mitad de lo que se requiere en Colombia para el consumo. 800.000 toneladas anuales se importan en Colombia. Dejamos de ser el primer productor de café del mundo para importar la mitad de la demanda de este alimento en Colombia. Igualmente, hoy la mitad de los alimentos que se consumen en Colombia en su totalidad se están importando. Pasamos de 1.2 toneladas a principios de los años 90 a 10 millones de toneladas de alimentos hoy por hoy. Hay un caso bastante ilustrativo en el tema de la industria nacional. En 1992 Coltejer tenía 26.000 empleados solamente en el departamento de Antioquia. Una sola empresa, Coltejer, 26.000 empleados en un solo departamento. Hoy en día Coltejer tiene 3.000 empleados en toda Colombia. Este ejemplo muestra también claramente cuál ha sido la desindustrialización del país. Una de las empresas pilares para Colombia ha tenido que, sacar de tajo a la totalidad de sus empleados en un departamento para pasar solo a un 10% en 32 departamentos. Igualmente la economía colombiana se ha reprimarizado. El 40% del territorio colombiano está pedida en concesión para el sector minero energético. Está en este momento en exploraciones.
Y el 80% de las exportaciones de Colombia se centran en minerales como carbón, como níquel, como oro. Y a la par, la inversión extranjera colombiana ha crecido inusitadamente. En el año 1990, de 3 dólares que entraban, solo uno salía. Hoy en día, de cada dólar que entra, sale $1.04. Ese desbalance financiero que se ha impuesto a través de la inversión extranjera también demuestra cuál es el esfuerzo de Colombia y cuál es la posición que está jugando actualmente. Y ese aspecto hay que destacarlo como que el Estado colombiano ha tenido la inversión extranjera como variable fundamental de la economía. La industria nacional, la investigación de alto nivel que esta conlleva, ha sido el segundo o tercer renglón de la economía y consecuentemente hemos tenido primero un país deteriorado financieramente, un país con altísimas tasas de desempleo, un país con miseria, un país con indigencia, y a la vez se desfinancia la educación porque los requerimientos en investigación que la industria pudiese tener, digamos, en un país con mayor nivel de desarrollo, en este caso no lo tiene. Los efectos de esto es que 1 de cada 2 colombianos están en la pobreza o la miseria, que 9 de cada 10 campesinos están en la pobreza o la miseria, que somos el tercer país más desigual del mundo y el segundo en indigencia, y que la educación, por lo tanto, no corresponde a ese requerimiento social que actualmente tienen los colombianos. Hoy, de cada 100 estudiantes que salen de un colegio, solo 40 ingresan a educación superior. De estos 40, solo 30 ingresan a universidades. De estos 30, 15 entran a universidades públicas. Y de estos 15, solo 7 se gradúan porque la mitad desertan en su proceso educativo, y a eso le sumamos que de los 7 que se gradúan, solo 3 consiguen empleo y el resto están en el subempleo, en el rebusque. Ese es el modelo de país que tenemos, y en 20 años de neoliberalismo es necesario establecer que a aquella orientación económica que se ha impuesto en Colombia se le impone también una orientación en el terreno educativo. Por lo tanto, la financiación gira sobre este proyecto, que es un proyecto de país antinacional, un proyecto de país antipatriótico, que ha sumergido en el atraso y en la miseria absoluta a los colombianos y a la mayoría de la población. En 1992, en el marco del Plan de Apertura Educativa, César Gaviria propuso que la universidad pública se debía financiar por tercios: un tercio del Estado colombiano, un tercio recursos propios y un tercio de matrículas. Actualmente las matrículas alcanzan 650.000 millones de pesos. En cierto modo, esos 650.000 millones de pesos alcanzan el tercio de lo que la universidad pública hoy por hoy recibe. Es un poco más de 2 billones de pesos. Y el punto central está en que ese dinero que se recauda por concepto de matrículas pudiera hacer que la universidad pública fuera gratuita. Porque el monto que se recauda actualmente por matrículas asciende a una 80ª parte, solamente a una 80ª parte de lo que se destina para el pago de la sagrada deuda externa, o una 40ª parte de lo que se destina en seguridad y defensa. Un estudio de Luis Jorge Garay estableció que para que la universidad pública colombiana fuese absolutamente gratuita se requerían 5.6 billones de pesos al año. Una adición presupuestal de 5.6 billones de pesos al año, que sería solamente la mitad de lo que Colombia sale por cuenta de exenciones tributarias al sector privado, al sector minero energético, que se va de Colombia por cuenta de las zonas francas, y sobre todo lo que se va por cuenta de exenciones tributarias a las instituciones financieras. Ese es el monto de la gratuidad en Colombia. Y para que, por ejemplo, la Universidad Nacional, la universidad más importante y más grande del país, fuese absolutamente gratuita, se requiere una adición presupuestal de 70.000 millones de pesos, que no es más que un aumento del 7% del presupuesto. Ahora, ¿por qué esa adición no se hace? Hace unos días tuvimos una reunión con la ministra de Educación Nacional, con el viceministro Otero, donde nosotros, los voceros de la MANE, planteamos la necesidad de que el déficit presupuestal de la universidad colombiana fuese resuelto de inmediato. Ese déficit que hoy por hoy asciende a 1 billón de pesos. Y la respuesta que se nos dio es que el gobierno está destinando vía 2 fuentes recursos adicionales a la universidad. Primero, los recursos que entran por vía de créditos educativos, por vía ICETEX. Y segundo, una adición presupuestal que se hizo a principio de año en el marco de la reforma que se proponía el año pasado. Esa reforma planteaba una adición de tajo de 70.000 millones de pesos. Pero esa adición de 70.000 millones de pesos no son más que 116.000 millones por cada estudiante, adicionales. Y los recursos que se destinan a ICETEX, que este año son 250.000 millones de pesos, no son más que recursos que se destinan en gran mayoría a las universidades privadas.
Hoy por hoy el 80% de los recursos del ICETEX terminan en universidades privadas y solo 20% terminan en universidades públicas. Igualmente la propuesta del gobierno apuntaba que por la vía de los recursos que se generaran en un fondo nacional nutrido por los recursos nuevos generados por regalías, se generaba 1 billón de pesos adicionales para la universidad, cosa que es totalmente falsa. Ese 1 billón de pesos, primero, no se destina a las universidades, se destina a un Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y segundo, ese consejo que determina hacia dónde se dirige esa inversión está conformado de la siguiente forma. Hay 12 personas, 4 de ellos rectores de universidades públicas, 2 de ellos rectores de universidades privadas y 6 de ellos representantes de la empresa privada. Ese es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que no está primero yéndose directamente a las universidades públicas colombianas y segundo, lo están determinando sectores en su mayoría ajenos a la universidad pública y a la comunidad académica. Y como este pilar de la financiación es el que determina qué sectores y qué factores se priorizan en el modelo educativo, hay 2 ejemplos muy concretos. El primero es el que se encuentra en las bases del Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos. En esas bases se dice que serán los sectores agropecuarios, minero-energético y de infraestructura vial los que determinen cuáles son sus necesidades en capital humano, es decir, en profesionales. Y que según esa determinación que haga el sector privado, el Ministerio de Educación Nacional, como regulador del servicio educativo colombiano, entrará a priorizar y a fomentar ese tipo de educación que se requiere para cumplir con el requerimiento de estos 3 sectores. Es decir, que el Ministerio de Educación Nacional, vía financiación de ciertos programas, vía estímulo e indicadores de desempeño mediante ciertos criterios que se han establecido por medio del CESU o por medio del Consejo Nacional de Acreditación, se están determinando los contenidos y se están determinando qué tipo de programas son los que se impulsan en Colombia. Y así quedó en las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Haciendo gala también de algo que hemos destacado lo suficiente, y es que el gobierno de Juan Manuel Santos es la profundización de las políticas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como también quedó demostrado en su Plan Nacional de Desarrollo. En ese plan, en el artículo 84, se decía lo siguiente: a partir de la vigencia 2003, de la presente ley, se concertará y acordará con los rectores de las universidades públicas, nacionales y territoriales, los criterios y el procedimiento de una redistribución basada en indicadores de gestión de un porcentaje total de las transferencias. Dicho porcentaje no podrá exceder el 12% y el porcentaje se distribuirá conservando el esquema vigente. Primero que todo, se establece como regla fundamental los indicadores de desempeño que determinan cómo se financia la educación. Y esos indicadores de desempeño son autónomamente fijados por el Ministerio de Educación Nacional. Y en segundo lugar, se determina que ese porcentaje se distribuirá de acuerdo al esquema vigente. ¿Cuál es el esquema vigente? Desde mediados del siglo pasado se fijó en Colombia una regla de distribución de los recursos para las universidades públicas llamada distribución inercial. En el marco de la distribución inercial, solo 5 universidades recibían la mitad de los recursos de todo el sistema universitario estatal: la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico y la Universidad de Cartagena. Esas 5 universidades son las que reciben la mitad del presupuesto. Y si le sumamos la Universidad del Valle, están recibiendo el 75% del presupuesto nacional. Ahora, esa distribución es la que determina cómo se distribuyen los recursos vía indicadores de desempeño que hoy por hoy está rigiendo a la educación superior colombiana. Y sobre la base de esos 2 elementos se han propuesto varios puntos. Primero, la Ley 30 fijó que los artículos 86 y 87 son los que determinan el ingreso de las universidades públicas colombianas. Por un lado, el artículo 86 fijaba que según el aumento del presupuesto sobre la base del IPC se podían cubrir los requerimientos de la universidad colombiana. Esos requerimientos, primero que todo, son los más bajos que se pudieron establecer. El aumento mediante índice de precios al consumidor no es suficiente, es decir, crea una base mínima que no está atendiendo los requerimientos totales de la inversión de las universidades públicas colombianas.
Porque en ese marco, es decir, si yo fijo un aumento anual sobre la base del índice de precios al consumidor, estoy desconociendo que las universidades colombianas tienen requerimientos adicionales que se deben fijar por encima de ese índice. Primero, el aumento de cobertura. Segundo, el aumento de infraestructura física. Tercero, la formación de la nómina profesoral. Cuarto, el aumento de empleados docentes y administrativos. Y así podríamos tener una larga lista de requerimientos adicionales que esa fórmula no atendió. Y en segundo lugar, el artículo 87, que estaba fijando recursos nuevos por la vía de asignar un porcentaje del Producto Interno Bruto según el crecimiento que éste tuviese. Un crecimiento que no lo determinaba tampoco ni el crecimiento de cobertura, ni infraestructura, ni de nómina profesoral, ni en los personales docentes y administrativos. Y el faltante hoy por hoy para atender los recursos de las universidades públicas está alrededor del billón de pesos, como ya lo había mencionado. Ese esquema de financiación primero se está acompasando con el modelo de nación que nos han impuesto. A la desfinanciación de los sectores, esenciales para la población, de los derechos fundamentales, se ha sumado, como es claro, la educación superior colombiana. En la medida en que se entrega al país en concesión al sector privado, en la medida en que las empresas estatales se privatizan, en la medida en que se invierte más en otros sectores que en la educación pierde su factor esencial, que debe ser la gratuidad. Y ese es el segundo punto. ¿Por qué la universidad colombiana y por qué la universidad en el mundo debe ser gratuita y pública? Hay varios ejemplos. El primero, la UNESCO dijo hace 2 años que las mejores universidades del mundo tienen 2 componentes: pública y gratuita. Pública y gratuita porque es la única manera de garantizar el acceso sin limitaciones de tipo económico a los sectores más vulnerables de la población. Y porque además de eso, de las 200 mejores universidades del mundo, 3 universidades son latinoamericanas: la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires. Y el componente esencial de estas 3 universidades es que son gratuitas y públicas. Es decir, ha quedado claro que la universidad debe ser gratuita y pública para que sea de altísima calidad y para que pueda estar incluso entre las mejores del mundo. Y el segundo aspecto es si la universidad es o no un derecho fundamental. Creemos que el aspecto de la financiación es el aspecto central para que la universidad sea un derecho fundamental. Si la universidad no es un derecho fundamental, le impide el acceso a miles de jóvenes que hoy por hoy salen de un colegio y el 60% no encuentran acceso al sistema educativo. Ese 60% es el que está en el desempleo y en el rebusque hoy en día. Y por eso la financiación debe ser altísima para que la universidad pueda ser gratuita y pública. Ya hemos dicho varios puntos. El primero, la asignación presupuestal que sobrepase los 5 billones de pesos. El segundo, que el Estado colombiano deje de asignar vía indicadores de desempeño, indicadores de gestión, los recursos para las universidades. Tercero, que se resuelva el déficit de las universidades públicas, que hoy por hoy alcanza el billón de pesos, y que se resuelva en el marco de la Ley 30. Para que se resuelva el déficit no es necesaria una nueva ley, como se quiso decir el año pasado, porque el artículo 86 de la Ley 30 actual lo que fija es un piso de inversión, no un máximo, y en ese marco se puede hacer una adición presupuestal. Creo que esos 3 elementos son los que pueden entrar a nutrir un poco más, digamos, los aspectos centrales de una nueva ley en términos de financiación. Creemos que, como conclusión de este punto, es necesario tener como criterio esencial que la universidad pública debe ser gratuita y científica y que además debe ser un derecho fundamental, sin restricción de tipo económico para ningún colombiano y para ningún egresado de la educación básica y media. Creemos que además las prioridades de inversión del Estado colombiano se han centrado en favorecer a los monopolios y a las multinacionales y en último lugar a la población de Colombia, que tanto necesita un tipo de educación de este tipo. Y que además de todo son políticas que no vienen, digamos, por generación interna del país, que son políticas impuestas desde afuera. En el año 1994 el Banco Mundial dijo que el grado de participación estatal de la educación superior en Colombia ha sobrepasado lo que es económicamente eficiente. Y que en la medida en que los estados latinoamericanos fomenten la diversificación de recursos, diversificación quiere decir, digamos, abrir un poco más la gama de las fuentes de financiamiento que involucra el sector privado, el capital financiero en la educación superior, recibirán cierto tipo de ventajas a la hora de adquirir préstamos con la banca privada internacional. Esos 2 estímulos son los que para nosotros determinan la financiación de la educación superior colombiana hoy y deben ser cambiados y resueltos. Y cierro con esto. En el Tratado de Libre Comercio se impone
un modelo educativo donde el capital financiero internacional puede entrar como nicho de inversión a la educación superior colombiana. Adicional a los aspectos que ya mencioné para la adecuada financiación de la educación superior, se debe determinar que las universidades y las instituciones de educación superior colombianas, independientemente de su carácter, deben ser excluidas de cualquier tipo de cláusulas de los tratados de libre comercio. Porque estos tratados lo que están fomentando es la inversión privada en la educación, con ánimo de lucro incluso, como ya se pudo derrotar el año pasado. Creo que estos 4 elementos que acabo de mencionar son los que pueden recoger digamos, un esquema de financiación que sobrepase el esquema actual, que pueda darle a los colombianos educación gratuita y que además excluya el ánimo de lucro de la educación colombiana. Yo termino por ahí. Creo que estos puntos deberán ser recogidos y discutidos un poco más, profundizados en la medida en que las mesas de trabajo se den. Creo que este es un gran evento que puede aportar muchos más para estos insumos y que al cabo de él tendremos digamos, una cosa mucho más elaborada sobre el tema de financiación. Muchas gracias.